queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy estoy muy contento porque ya hemos llegado en el canal a los 50,000 suscriptores en este mes de mayo. Y eso te lo debemos a ti. Muchísimas gracias, porque definitivamente cuando nosotros comenzamos algo que a veces no pensamos que eso va a incrementarse, la vida te demuestra lo contrario, las circunstancias te demuestran lo contrario. Y hoy puedo celebrar esos 50,000 suscriptores gracias a ti, porque hace aproximadamente 8 años llegué a subir un video de un gran mentor mío, que es precisamente el señor John Maxwell, sobre un título muy interesante que siempre es la pasión que tengo sobre el crecimiento y el desarrollo personal. Y cuando subí ese video, nunca me imaginé de que años más tarde, cuando vuelvo a ver el canal, aquel video tenía miles y miles de visitas. Y eso generó en mí un deseo de querer compartir con muchas personas tanto conocimiento que había en tantas personas, en tantos autores sobre este tema del crecimiento y desarrollo personal. Y prácticamente mis grandes maestros como mentores, tanto el señor John Maxwell como el señor Jim Rohn, han inspirado mi vida para aprender sobre temas que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo personal. Y hoy estoy muy feliz por llegar a estos 50,000 suscriptores, que gracias a ti tenemos que hacerlo. Y vamos por esos 100,000, y quiero seguir contando con tu ayuda y con tu apoyo sobre este crecimiento y este desarrollo, que lo podamos hacer juntos. Al mismo tiempo, quiero hoy preguntarte si es por primera vez que tú has llegado a este canal, por las razones que fuese, porque andas buscando un tema y te tropezaste con este canal de Henry Carvajal y realmente aún no estás así suscrito al canal. Te agradezco enormemente. Hazlo, porque de esa manera me estarás apoyando y me estarás así inspirando para seguir compartiendo con miles y miles de personas alrededor de los países donde me observan, me escuchan y ven el material que estamos subiendo. Y al mismo tiempo, si no te gusta este canal, también es válido y te agradecemos algún tipo de comentario, qué tipo de material te gustaría escuchar, de tal manera que nosotros podamos mejorar cada vez más y más y más para ti que estás allí escuchando. Bueno, hoy les traigo un tema. A mí en lo personal me ha ayudado en este aprendizaje durante este proceso de crisis, de pandemia, de cuarentena, como lo querramos llamar. Me ha ayudado mucho a entender ciertas cosas que hoy quiero compartir contigo, y he titulado precisamente este tema: nunca digas que no, porque las crisis demuestran lo contrario. Y para eso te invito a que veas el video hasta el final, para que entiendas qué es lo que realmente hay como intención el querer compartir contigo esta reflexión y este aprendizaje de vida. Así que comencemos. Nunca digas que no puedo, puesto que las crisis demuestran lo contrario. Ese es el tema que tengo para ustedes el día de hoy. Así que quédate hasta el final para que comprendas lo que realmente quiero compartir contigo desde mi experiencia. Seguramente durante todo este proceso de crisis, de pandemia, como lo hemos llamado, de cuarentena, de quédate en casa, cuida la vida de otros, todo este tipo de comentarios, y que nos ha llevado a que nosotros estemos en nuestras casas, ya sea laborando, como algunos lo han llamado, home office, y al mismo tiempo, como otros lo han podido definir de alguna u otra manera, ya sea de un lenguaje coloquial, de lo que sea. Algo hemos tenido que haber aprendido durante este proceso de encierro, que para algunos ya lleva casi 60 días, otros van para 90 días, algunos llevamos
más o menos como 45 días. Yo en lo personal he sacado varios aprendizajes y varios aprendizajes que tienen que ver con el plano personal, tienen que ver con el plano colectivo, tienen que ver con el plano de familia, tienen que ver con el plano de la iglesia y tienen que ver con la parte del emprendimiento y también en el aspecto laboral y educativo. Es decir, eso es lo que yo he sacado como reflexión y como aprendizaje y que seguramente tú habrás sacado otra. Bueno, lo importante no es que yo te dé lecciones de vida a través de este video. Lo único es que quiero hacer un aporte de mi experiencia que pueda sumar a la tuya y al mismo tiempo, si vale la pena, después que escuches lo que quiero compartir contigo, escuchar también tus opiniones, saber de lo que tú viviste como experiencia y que todos de alguna manera podamos aprender y podamos sacarle algo de provecho a toda esta situación difícil y crítica que nos ha tocado vivir. De tal manera que esa es la intención principal que llevo al compartir contigo precisamente esta experiencia vivida. Bueno, voy a comenzar por algo muy básico y es que la crisis ha hecho que mi rutina diaria cambie. Y entonces yo me pregunto muchas veces por qué cuando alguien nos decía es que mira, es que tú tienes una rutina, sal de eso, cambia. Y normalmente le decíamos no, yo no puedo cambiar mi rutina diaria porque eso es un esquema que lo he probado y que me ha dado el resultado maravilloso que hasta ahora he podido lograr. Magnífico. Pero yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso mío, yo era persona que decía eso. Salirme de la rutina me ponía, como digamos así, en una cuerda floja, en donde las cosas no me salían de acuerdo a lo que yo deseaba. Y entonces yo decía, no, salirme de la rutina es difícil. Bueno, me paro a tal hora, hago esto, mi higiene personal, acomodo la habitación, hago esto, hago aquello, me monto en el coche, me voy a la oficina, regreso a la casa, tal. Una rutina. Todos tenemos una rutina. Y muchas veces llegó a nuestra mente o a nuestros oídos que alguien nos dijo, cambia esa rutina para que te pueda ir mejor, para que puedas tener más flexibilidad, para que puedas tener más logro. Y muchas veces dijimos, no puedo cambiar mi rutina. Bueno, la crisis ha demostrado lo contrario. En el caso particular, yo he tenido que modificar mi rutina. Yo no sé la tuya, pero lo interesante es que obsérvate. Y al observarte, te aseguro que habrá sido modificada, ya sea en una forma muy pequeña, muy mediana o muy grande. Y ese es el aprendizaje que quiero dejarte, el cambio de rutina. Y eso quiere decir entonces que cuando yo, que no estoy en una crisis, pero que de repente me dice alguien que debo de cambiar sobre el aspecto de mi rutina diaria, entonces olvidémonos de esa palabra no puedo, porque la crisis ha demostrado que sí se puede. Lo único que tenemos que recuperar en este momento como aprendizaje, que es lo que yo he hecho en lo personal, es lo que se conoce como la voluntad del ser. Esa voluntad que está por encima de cualquier hábito o de cualquier rutina que yo pueda estar teniendo, que tú puedas estar teniendo. Entonces, si después que esta crisis pase y de que volvamos no a la normalidad, porque creo que después de un proceso no volvemos a algo normal, sino cambiado, y que empecemos a adaptarnos a esa nueva forma de vida que vamos a empezar a tener a partir del momento en que salgamos a las calles, que volvamos a la parte laboral o al estudio, o a la iglesia o al compartir con la familia como lo veníamos haciendo, entendamos y aprendamos que cuando hay voluntad yo lo puedo lograr, cualquier cambio que yo me pueda proponer en mi vida. Y a partir de esta base voy con la segunda. ¿Cuál es la segunda? El manejo del tiempo. Todos sabemos que el día tiene 24 horas. No es nada nuevo para ti, no es nada nuevo para el que me esté escuchando por primera vez. Pero lo cierto del caso es que muchas veces nosotros decíamos,
Y te estoy hablando, te repito, desde mi propia experiencia. Y si tú no fue así, magnífico. Pero ¿qué era lo que decíamos? No, es que no me alcanza el tiempo. Es que no puedo hacer tal cosa porque es que no me alcanza. Y entonces, en ese hablar y poder poner en una balanza precisamente la parte productiva de lo que nosotros hacíamos en esas 24 horas cotidianas que normalmente teníamos antes de este proceso que todos estamos viviendo a nivel mundial, de estar metidos en casa, de estar refugiados por una crisis en donde precisamente no la buscamos, no la propiciamos, pero que nos ha obligado a entender que lo que nosotros estábamos diciendo acerca del tiempo se ha venido desboronando, se ha venido esfumando. ¿Por qué? Muy simple, porque ahora, en el caso mío, me he ido dando cuenta de que estoy trabajando más tiempo, pero a pesar de que estoy trabajando más tiempo, ese tiempo invertido es más productivo. Al mismo tiempo tengo más contacto con la familia. Al mismo tiempo tengo oportunidad de leer más cosas, más libros, para escuchar más material que pueda hacerme crecer o que me aporte en cualquier área y aspecto de mi vida. Y al mismo tiempo he podido, como se dice, tener espacios de esparcimiento cuando me he dado el tiempo para ver una película, para ver un programa de televisión, para escuchar música o para ayudar en otras áreas, especialmente en el caso mío, de poder ayudar a la iglesia en algunos aspectos que antes no lo estaba haciendo. Entonces, eso me ha enseñado durante este proceso de crisis que definitivamente, pues, cuando yo digo que no se puede, la crisis se ha encargado de demostrarme lo contrario. Y entonces, yo no sé en el caso tuyo, pero yo veo y observo, porque también no solamente por la experiencia que tú puedas vivir, sino lo que estás viendo a través de otros, lo que estás escuchando a través de otros. De repente hay personas que las escucho decir: ¡qué fastidio! ¡Qué fastidio este encierro! Y entonces en el caso mío me he dado cuenta que no siento fastidio, que más bien he tenido una actividad sobre otra actividad, sobre otra actividad, sobre otra actividad, que más bien a veces siento que estoy trabajando más ahora en casa que antes cuando salía a la calle. Y entonces, ¿cuál es el aprendizaje que he tenido? El aprendizaje que he tenido es que en ese proceso que yo decía de tiempo libre, prácticamente lo que estaba era desperdiciando el tiempo en distintas actividades poco productivas, pero que dentro de mi cabeza muchas veces llegaba el nivel, que es el punto que quiero tocar como relevante sobre este aspecto del tiempo, es la parte de la postergación. Muchas veces me decía yo: no, esto lo hago mañana, no, esto lo hago la semana que viene, no, esto lo hago el mes que viene, postergando y postergando y postergando y postergando, cuando al final no terminaba haciendo aquello. Entonces, hoy la crisis me ha demostrado que no es necesario postergar. Si tienes una planificación diaria, porque te la han llevado o porque tú mismo te la has sometido, definitivamente el día lo tienes bien comprometido y no hay motivo para postergar el día de mañana. Lo que puedes hacer hoy, hazlo hoy. Y entonces ese es el aprendizaje, mis amigos, y eso es lo que quiero compartir contigo, que probablemente ya te diste cuenta, pero que ahora aplícalo para aprender y al mismo tiempo para poder enseñar a otros. Esa es la reflexión, una reflexión de aprendizaje, porque escuché a alguien decir que durante todo este proceso que estamos viviendo de crisis, todos vamos a perder. Y en cierta medida, dice él, que vamos a perder todos en algún aspecto, y es verdad, pero él se quedó solamente con esa parte. Ahora, yo quiero decirte que no solamente todos vamos a perder algo, pero también, así como él tiene razón al decir y al expresar esa verdad, yo te puedo compartir hoy y te voy a decir algo. Todos en esta crisis vamos a ganar algo.
Ahora, la pregunta es que, ¿qué vas a ganar tú? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Y en qué áreas de mi vida voy a lograr esa ganancia? Esa es la parte más importante. No viéndolo desde el punto de vista trágico, solamente de la pérdida, pero ¿qué de la ganancia? Y aquí voy a pasar al tercer punto, mis amigos. Mire, en el terreno de la familia, por ejemplo, vivimos en un edificio donde están varias de mis familias, y justamente una de las cosas maravillosas que nosotros logramos ver aquí en casa es que la familia pudo juntarse. Todos nos juntamos y se hizo un plan. ¿Y cuál fue el plan? Bueno, desayunar en la casa de cada uno de ellos diariamente, donde uno se hacía responsable. Y entonces, en lugar de generar conflictos y tensiones, entonces al comer sano en familia es una ganancia tremenda, porque déjame decirte algo, he conocido casos de familia que tienen años sin reunirse y que solamente lo hacen en momentos especiales, por ponerlo entre comillas, Día de la Madre, con motivo hoy que estoy grabando este video, que es precisamente 9 de mayo, el domingo, el día de mañana, va a ser el Día de las Madres, y muchos podrán acercarse o otros no podrán acercarse por toda esta resguardo que nos están diciendo que tenemos que hacerlo, pero nosotros sabemos que en condiciones normales la gente se reúne un 31 de diciembre, un cumpleaños, etcétera, etcétera, pero que muchas veces lo hace de manera como algo social, como algo por cumplir, pero que no hay una verdadera convivencia. Bueno, si tú estás en familia y realmente puedes compartir con los tuyos, hazlo, porque será una ganancia que tú sacarás de todo este proceso. Llegará el momento en donde no podrás hacerlo, y entonces este momento de estar refugiados en casa, aprovéchalo. No es solamente para estar viendo series, no es solamente para estar encerrado porque estás deprimido, porque le estás echando la culpa a fulano, a sutano, a mengano, y mientras estás en ese proceso no estás logrando absolutamente nada. Eso lo he visto en la parte de familia. Mira, en la parte religiosa he aprendido y estoy observando algo maravilloso, que muchas de las iglesias, cuando se les hablaba de las redes sociales como medio para difundir el evangelio o para proclamar sus creencias, era así como, cuidado, no, ¿para qué? Eso no tiene nada que ver con eso. Y hoy estoy sorprendido de que la mayoría de las iglesias, de los pastores, de las personas religiosas, están precisamente utilizando las redes sociales para proclamar el evangelio, para hablar de sus verdades o de sus creencias, pero lo están utilizando de una manera masiva para llegarle a las personas. Bueno, eso ha roto completamente un paradigma. Eso ha echado por tierra a aquellos pastores o líderes religiosos que decían, no, la única manera para nosotros poder proclamar las verdades y las creencias que tenemos es la iglesia, es el templo, es la sinagoga, es el lugar de reunión que hemos escogido. Hoy la crisis ha demostrado lo contrario, y eso es una parte positiva que nosotros tenemos que aprender dentro de todo este proceso. Por lo menos a mí, en lo que me corresponde, yo estoy súper contento, muy satisfecho con esa observación. No todo es negativo, mis amigos. Mire, la otra parte que quiero compartir es la parte que tiene que ver con la parte empresarial. Trabajo o soy socio o estoy vinculado con una empresa americana en la cual llevo algunos años laborando y trabajando en sociedad con esta compañía, y me he quedado sorprendido que en prácticamente un mes y medio, donde esta crisis vamos a decir así, tomó intensidad. Bueno, ¿qué crees? La empresa, con todos sus directivos, incluso con sus presidentes, con sus accionistas, los he llegado a conocer
vía virtual obviamente, pero que muchas veces cuando estamos en la parte, vamos a decir, normal del trabajo, del desempeño, bueno, no los conocíamos, porque por la jerarquía o por los niveles de barrera o de comunicación no era posible acceder a ellos. ¿Y qué ha pasado ahora? Prácticamente semanalmente nos estamos reuniendo 1,000, 2,000 personas, donde de manera directa los estamos conociendo, donde estamos conociendo sus verdaderas impresiones, donde estamos conociendo sus verdaderos ideales. ¿Y qué crees? Maravilloso. ¿Por qué? Porque logras identificar realmente la visión que esa empresa tiene, que muchas veces a través de los filtros de otras personas no te permiten, no porque ellos lo quieran hacer, sino porque la misma estructura así lo ha hecho. Y entonces, en medio de este proceso, yo me siento muy contento porque ahora me identifico mucho más con esta empresa, mucho más con sus valores, mucho más con sus productos, mucho más con la intención de ese cuadro directivo que no le conocía, no sabía lo que pensaban. Y entonces la crisis ha derrumbado aquello que muchas veces se decía en los pasillos de los corporativos: no, eso no se puede, porque cómo es que fulano de tal, que es un empleado de tal nivel, va a estar en la oficina con el director o el vicepresidente de tal empresa. Eso no se puede. Bueno, la crisis ha demostrado y ha echado por tierra esa teoría, que mientras más cercano está un corporativo de su gente, así sea el último nivel, la parte productiva es extraordinaria. ¿Y qué crees? Te tengo una excelente noticia para que eso lo puedas comprender, a lo que yo estoy tratando de compartir contigo en este momento. Mira, en plena crisis estamos soportando cuando otras corporaciones no están teniendo el resultado económico, no están teniendo, sino más bien una debacle. Nosotros estamos manteniéndonos a flote. ¿Gracias a qué? Gracias a ese acercamiento, y que lo ha hecho posible que dos cosas. Primero, que existe una tecnología adecuada para eso, para los que le tienen miedo a la tecnología. Tenemos que incorporarlo principalmente a las personas ya un poco más grandes, a los que realmente son de mi edad, que le tienen miedo a la tecnología. Bueno, eso ha hecho posible que haya acercamiento. Segundo, que los directivos y la empresa entendió el poder que tiene su gente y la creatividad que tiene su gente en los distintos niveles. Y entonces, ¿qué es lo que ha permitido? Ha permitido que personas de cierto nivel puedan exponer sus ideas, puedan exponer sus proyectos. ¿Y qué crees? Que el resultado que se está teniendo de manera global lo ha hecho posible precisamente esa apertura, la aportación de distintos grupos, de distintos niveles, de distintas jerarquías, y eso ha hecho posible el que nos mantengamos en una línea aceptable y no de debacle como muchas otras empresas lo están teniendo. Eso, desde el punto de vista empresarial, me ha encantado. Se ha logrado una solidaridad dentro de lo que es la parte corporativa. ¿Por qué? Porque aquellos que decían no se puede, la crisis ha demostrado lo contrario, y eso es algo valiosísimo. Y voy a terminar ya para no alargar el video. No utilicemos ese vocabulario dentro de nuestro léxico. Borrémoslo, quitémoslo de nuestra mente. El no puedo. Sí puedes, porque cuando está la voluntad, cuando está el deseo, cuando está la intuición y cuando está el querer y se le agrega el hacer, todo cambia. Espero que este pequeño granito de arena sobre mi experiencia personal que he vivido sobre el no puedo y todos los cambios que se están generando, obviamente, si en tu mente estás allí, se me vino ahorita esto y quiero compartirlo, obviamente me vas a decir, sí, pero hay familias que están en duelo y que están tristes. Claro que sí, y lo lamentamos, y de verdad que lo sentimos por esas familias que han sido afectadas, por las razones que fuesen, y estamos con ellas. Pero tú que estás con vida, tú que estás en casa,
Tú que no has sido alcanzado por los efectos de toda esta situación desde el punto de vista de tu salud, aprovecha a entender sobre tu mente lo que tú puedes hacer, tanto para ti, para tu familia, para tu comunidad, para el lugar donde tú estás trabajando, para la iglesia. Ve el lado positivo, sin tratar de cerrar los ojos de lo que está pasando a tu alrededor. Deseo para ti lo mejor. Síguete cuidando. Cuida a otros, cuida a tu familia, cuídate a ti. Quédate en casa hasta que recibamos la notificación que podamos salir. Pero sigue aprendiendo y sigue creciendo y sigue aprovechando todo lo que pueda ser de beneficio para tu vida. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Hasta una próxima. Bye bye.